Buenas noches, ¿cómo están, gente? ¿Cómo están del otro lado de la pantalla de un poco de fútbol? Estamos acá con el partidazo que se viene Acción Joven Academia, la fecha 5 de la Liga de Fútbol Sur. Vamos a ver cómo se viene este hermoso partido que se viene esta noche de viernes, eh, de la primera Acción Joven Academia, Acción Joven. Están peleando los 3 puntos de la quinta fecha. Estamos a la espera del comienzo del partido. Ahí está la arenga del equipo Acción Joven. La academia ya está en la cancha para empezar el primer tiempo de esta fecha número 5. ¿Cómo están del otro lado? Vayan comentando, no se olviden de dejar me gusta en la transmisión. También de comentar, así después en el entretiempo podemos leer unos comentarios de la gente que mira siempre y está apoyando siempre a Acción Joven, y también a ver si hay gente de la academia que esté apoyando del otro lado.
Vi gente, pidió un minuto el equipo de la academia. Lindo partido que se está viendo en el Leva Perón, de la fecha 5 de la primera A de la Liga de Fútbol Sur. Lindo partido que la está haciendo la academia, el equipo de Opción Joven. Quedan 5 minutos de juego del primer tiempo, así que vamos a ver qué transcurre en estos últimos 5 minutos, de cómo sale la academia después de este minuto que pidió. A ver si se acomoda un poco y puede lograr el empate antes de irse al descanso. Buenas, ¿querés cambiar tu auto o comprar tu primer vehículo? Este fin de semana en CarMax tenemos un 30% de descuento en autos seleccionados. Además, podés financiar a tasa fija y en pesos. Y lo mejor de esto, sin vueltas, sin sorpresas y con entrega inmediata. Si te gusta, te lo llevas hoy mismo, viernes, sábado y domingo, de 12 del mediodía hasta las 9 de la noche. Pasá por CarMax este fin de semana y aprovechá las promociones. Y ahora se viene a ver si la academia se puede acomodar para lograr el empate antes del entretiempo. Ahí pidió un minuto, a ver si se puede acomodar, a ver cómo sale después de este minuto. Quedan 5 minutos todavía para que termine el partido. Así que vamos a ver qué pasa en estos últimos 5 minutos del primer tiempo. Dejen su comentario donde están viendo, a quién están apoyando, si a Opción Joven o a la academia. A ver la gente de qué lado está en el chat, de cuánta gente hay de Opción Joven y cuánta gente hay de la academia. Van a tener que acostumbrarse a comentar porque seguro el otro mes que entra vamos a estar transmitiendo algunos partidos especiales y vamos a estar regalando medias antideslizantes al mejor jugador del partido, de lo que elija la gente en los comentarios. Así que acostúmbrese a comentar y a dejarse un me gusta en la transmisión. Como decía recién, la academia pidió minutos, se pudo acomodar y llevó el empate de 1-1 antes de irse a los vestuarios, antes de irse al descanso. Sacó la galera, salió la magia y se puede poner el partido 1-1 antes de irse al descanso. Una respuesta muy rápida del equipo de Opción Joven para ponerse 2-1 en el marcador nuevamente. Jugada rápida de Opción Joven y pudo ponerse ventaja de vuelta por un gol. Así que marcador 2-1 en estos 4 minutos que queda de partido. Nuevamente una jugada muy rápida donde recuperó el jugador Juani de Opción Joven, recuperó, se la llevó hasta el fondo y hizo la asistencia para marcar el tercer gol de Opción Joven. Juani hoy está con la número 11, recuperó y asistió al compañero para ponerse 3-1 en el marcador. Otra asistencia acá, en este caso del arquero Mariano hacia Juani y Juani hacia su compañero para ponerse
4-1 en el tablero. Respuesta muy rápida de Opción Joven en estos minutos que pasó. Golazos y jugadas muy buenas y jugadas muy rápidas. Muy bien Mariano jugando con las manos ahí, tirándole el pase a la cabeza de Juani. Y Juani asistiendo al compañero para poner el 4-1 en el marcador. Partidazo que está jugando Opción Joven y la Academia por la quinta fecha de la Liga de Fútbol Sur. No sé cómo lo están viendo ustedes del otro lado, cómo lo están viviendo, a quienes están apoyando, y si les gusta la transmisión dejen me gusta en los comentarios, también pueden comentar qué tal les parece la transmisión.
Se ha terminado el primer tiempo entre Opción Joven y la Academia, llevándose la Academia, Opción Joven, perdón. El resultado 4-1 al entretiempo, se lleva la ventaja. Partidazo que está jugando, está muy lindo el partido. No sé cómo lo están viendo ustedes del otro lado de la pantalla, un poco de fútbol en esta noche de viernes. Lindo clima de futsal ahí en Río Gallegos. Bueno, si quieren comentarlo voy a dejar ahí, o como siempre digo, si pueden sacar una foto, como lo están viendo, si lo están viendo en la tele, saquen una foto con su teléfono, suban a Instagram y etiqueten como un poco de fútbol, a ver cómo lo viven del otro lado y cómo se ve todo. También comenten si están apoyando al equipo de Opción Joven o al equipo de la Academia, y vamos a estar leyendo los comentarios, saludo todo lo que haya, vamos a estar mirando, y también no se olviden de dejar me gusta, que eso ayuda un montón para que podamos seguir creciendo con nuestra cuenta de YouTube y con estas hermosas transmisiones que traemos los fines de semana, y bueno, entre semana cuando es feriado también. Mañana está la final de la Sub-7, la categoría Sub-7, Boxing Club versus Talleres, que vamos a estar transmitiendo esa final de los infantiles. Vamos a repasar los goles de Opción Joven. Reaccionó muy rápido Opción Joven al gol que le hizo la Academia después del minuto que pidió la Academia. Reaccionó muy pero muy rápido. Como podemos ver ahí, la repetición de los 4 goles de Opción Joven, y ahora vamos a repasar el gol de la Academia. Después del minuto que pidió salió bien la Academia, pero reaccionó mejor el equipo de Opción Joven para ponerse en ventaja nuevamente después de ese empate 1-1. Salió Opción Joven y buscó los goles ahí para ponerse en ventaja nuevamente. Acá vemos la jugada de la Academia para el gol del empate. Después del minuto, muy bien colocado abajo a la izquierda del arquero de Opción Joven, de Mariano. No pudo hacer nada ahí. Así que con ese tanto había empatado el equipo de la Academia, pero Opción Joven reaccionó rápido y marcó 3 goles en 2 minutos. Así que ahora estamos esperando a que comience el segundo tiempo. ¿Qué le parece la transmisión? A ver si hay algún comentario, si alguien comentó. No, nadie te había comentado nada. Así que le dejo con una pequeña propaganda de nuestros amigos de Karmas.
Buenas, buenas. ¿Querés cambiar tu auto o comprar tu primer vehículo? Este fin de semana en CarMax tenemos un 30% de descuento en autos seleccionados. Además, podés financiar a tasa fija y en pesos. Y lo mejor de esto, sin vueltas, sin sorpresas y con entrega inmediata. Si te gusta, te lo llevas hoy mismo, viernes, sábado y domingo, de 12 del mediodía hasta las 9 de la noche. Pasá por CarMax este fin de semana y aprovechá las promociones. Buenas, buenas. ¿Querés cambiar tu auto o comprar tu primer vehículo? Este fin de semana en CarMax tenemos un 30% de descuento en autos seleccionados. Además, podés financiar a tasa fija y en pesos. Y lo mejor de esto, sin vueltas, sin sorpresas y con entrega inmediata. Si te gusta, te lo llevas hoy mismo, viernes, sábado y domingo, de 12 del mediodía hasta las 9 de la noche. Pasá por CarMax este fin de semana y aprovechá las promociones. Bueno, gente, ya nos preparamos para el segundo tiempo. 20 minutos, reloj parado, largo partido se viene el segundo tiempo. Así que vamos a ver cómo se prepara la academia en este segundo tiempo y a ver si el equipo Opción Joven lo espera o también sale a buscar más goles a favor. A ver cómo sale este segundo tiempo. Espero que les esté gustando la transmisión de un poco de fútbol y que la puedan vivir tranquilamente en su casa en esta noche que está frío también. Así que espero que la puedan estar viviendo bien de sus casas donde estén mirando este partido y que las dos hinchadas que tenga el chat, tanto la academia como Opción Joven, disfrute de esta transmisión. Así que vamos a arrancar con el segundo tiempo.
Bien, gente, se quedó con la victoria el equipo de Acción Joven por 10 goles a 2. Se quedó con los 3 puntos de la fecha número 5 de la primera A. Así que vamos a dejar con unas repeticiones antes de irnos de los goles y la jugada que pasaron en este hermoso partido que se jugó. Mientras nos despedimos, no se olviden dejar su me gusta, compartir la transmisión y volver a verla con sus amigos. Así que muchas gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Un fuerte abrazo y que tengan buenas noches.